Hoy quisiera compartir con todos ustedes el módulo 1.3 que hemos preparado sobre la interpretación científica del rayo. Y para ello es importante tener un marco de referencia que lo ubico en lo que es el concepto de compatibilidad electromagnética y la hipótesis que hemos planteado ya hace más de 2 décadas sobre la variación espacial y temporal en los parámetros del rayo. Y en mi concepto, para finalizar este módulo, el futuro de la investigación sobre el rayo. Cuando se requiere hacer un diseño de protección contra rayos, es fundamental conocer los conceptos sobre los cuales se va a trabajar. Y por eso este módulo intenta mostrarles a ustedes cada uno de esos interpretaciones de la realidad física que a través de investigaciones se viene dando sobre el fenómeno electromagnético del rayo. Y para ello quisiera comenzar con el ciclo del agua, en el cual, pues ustedes saben, hay una primera parte de evaporación en la cual se forman gases que van ascendiendo hacia una nube cumulonimbus y en esas nubes cumulonimbus es donde se presentan los fenómenos. Veámoslo. Eh, Hay una transferencia de calor por convección de acuerdo con el ciclo del agua y en esa primera evaporación pues ascienden por convección partículas gaseosas de agua, las cuales al llegar a alturas cerca de los 10 kilómetros, con temperaturas de menos 45 grados centígrados, pasa de ser un estado gaseoso a un estado sólido, hielo, y debido a la gravedad, ese hielo pues tiende a bajar, a descender, y en su descenso choca, colisiona con esas partículas y esas colisiones hacen que partículas libres, positivas, cargas positivas y cargas negativas asciendan hacia la nube cumulonimbus. Y esto puede apreciarse a simple vista cuando esas nubes se tornan en un color grisáceo oscuro, donde podemos decir ya hay una distribución de carga eléctrica dentro de ella. Esa distribución, aceptada por la comunidad académica internacional, es una disposición tripolar en la cual una gran densidad de cargas positivas se ubican en la parte superior de la nube, mientras que una menor densidad también de cargas positivas se ubican en la base. Y entre las dos, pues hay una distribución de cargas negativas, electrones, los cuales tienen una característica esta configuración, y es que cuando hay cargas positivas y negativas en un espacio que en este caso es aire, pues se presentan fuerzas que se conocen como campo eléctrico. Y esas fuerzas físicas, si llegan a superar la rigidez dieléctrica del aire, pues se presenta rompimiento del aire, que es lo que se inicia con un líder descendente y finalmente lo que todos conocemos como un, una descarga eléctrica atmosférica. Desde ese punto de vista, un rayo pues es un desplazamiento de cargas positivas y negativas que pueden darse dentro de la nube y se conoce como rayo intranube. Puede darse de nube a nube o
rayo nube tierra o tierra nube, que son los más estudiados en el último siglo, y más recientemente, hace unas 2 décadas, las descargas nube ionosfera. En conclusión, cuando se presenta una descarga eléctrica atmosférica a tierra, pues se genera una variación de campo eléctrico y de campo magnético respecto al tiempo, es decir, se presenta una variación de campo electromagnético en el tiempo que genera ese campo electromagnético una perturbación en kilómetros a la redonda que afecta todas las acciones, todas las actividades del ser humano en su residencia, en fábricas, en la parte aérea, en equipos eléctricos o electrónicos, en todo lo que es campos deportivos y todo lo que se refiere a personas que puedan estar al aire libre caminando o ejercitándose. Por ello, es importante conceptualizar sobre lo que es compatibilidad electromagnética, que no es otra cosa que la capacidad que tiene un sistema, un equipo o un dispositivo eléctrico electrónico para operar satisfactoriamente en un entorno electromagnético que puede verse afectado por una interferencia electromagnética, que es cualquier perturbación que se manifiesta en la degradación de la operación, el mal funcionamiento o la falla de un sistema, equipo o dispositivo eléctrico o electrónico. Es decir, cuando hablamos de que un sistema, un equipo o un dispositivo eléctrico o electrónico es compatible, significa que opera satisfactoriamente. Entonces tenemos que analizar esas perturbaciones, esas interferencias, cómo se dan para que sean potencialmente perjudiciales y hagan que el sistema no sea compatible. Para ello es importante analizar 3 elementos. Uno es el nivel de emisión. 2, las condiciones de acoplamiento. Y 3, la inmunidad del receptor. Cuando hablamos de nivel de emisión, pues estamos hablando de los parámetros del rayo, que esa es la justificación de la investigación que llevamos desde hace cerca de 40 años, mirándola desde el punto de vista geográfico y las diferencias que hay con otras latitudes. Segundo, las condiciones de acoplamiento que generalmente se dan en el aire, pero una descarga eléctrica atmosférica puede impactar directamente en un edificio, en una casa o en una línea de transmisión, en una red de distribución y producir pues una perturbación al interior de un edificio. Y esos acoplamientos pueden ser resistivos, inductivos o capacitivos. Y finalmente, la inmunidad del receptor. Bien sabemos que todo equipo o dispositivo eléctrico o electrónico tiene una inmunidad para operar dentro de ciertas condiciones electromagnéticas. Pero si se da una descarga eléctrica atmosférica, una interferencia, pues debemos tener mayor inmunidad y para eso acurrimos a 3 elementos: la protección externa e interna, la predicción y la prevención. Veamos entonces ahora cada uno de esos 3 elementos por separado. Los parámetros probabilísticos del rayo en zona tropical ha sido una investigación y un resultado ya como decía, de cerca de 4 décadas, que las describimos junto con el profesor Camilo Yunes en un libro sobre la caracterización de esos parámetros en zona tropical. Y
en el libro que desarrollé y que publicó la editorial del Instituto Colombiano de Normas Técnicas, que es el Sistemas de Protección contra Rayos, y están obviamente también en la norma técnica colombiana 4552 del ICONTEC. Y aquí pues lo que se muestran son los 15 parámetros que se utilizan para la protección contra rayos y están en coordenadas tales que representan la variación probabilística de cada uno de esos parámetros. El segundo elemento a analizar es el acoplamiento, que puede darse por conducción, que puede darse a través de alimentaciones, alimentadores de subestaciones o edificios, a través de las líneas telefónicas que entran a un edificio, a los cables de comunicación, de datos, cuando sean tierras independientes, o por las mismas líneas de transmisión de energía eléctrica y por radiación, que generalmente es a través del aire. Por tanto, se dan tres condiciones de acople. La una es que si estoy analizando un edificio y la descarga cae directamente sobre el edificio o a través de una red de distribución, pues se presenta un acople resistivo, pero la descarga puede caer en cercanías, producir un campo electromagnético y acoplarse a través de cada uno de los elementos inductivos dentro del edificio. O igualmente cuando impacta un rayo y se acopla capacitivamente a través de el aire y con cada uno de los elementos del edificio analizado. Finalmente, la inmunidad, que para ello en la investigación que hemos llevado a cabo hemos desarrollado la tecnología 3P, que es el Sistema Integral de Protección contra Rayos, compuesto por la parte de predicción, es decir, una descarga, un rayo, podemos predecirlo con media hora o menos de anticipación. La prevención, que es toda esa serie de actividades a través de cartillas, a través de cursos, en una instalación específica para que el personal que está expuesto a esa descarga pueda conocer previamente qué hacer en caso de una descarga eléctrica atmosférica. Y finalmente la otra P es la protección externa y la protección interna, que a través del curso pues vamos a verla cada una de ellas. Y esto pues está explicado en el libro sobre protección contra rayos que ya les había comentado de la editorial Icontec. Entonces veamos de qué manera la compatibilidad electromagnética se aplica a la protección contra rayos. Para eso tomemos una variable independiente como el tiempo y sobre el eje de las Y el nivel de perturbación, que puede estar dado en unidades de amperios, voltios, vatios, amperios metro, etc. Entonces el primer nivel es de emisión, que son los parámetros probabilísticos del rayo, que es de lo que he hablado anteriormente. Y una vez conozca esa distribución probabilística, la norma da un límite de emisión. Respecto a la inmunidad con la tecnología 3P, pues igual se tienen variaciones probabilísticas y la norma da un límite de inmunidad. Si a esos límites le damos un margen de emisión y un margen de inmunidad, finalmente tendremos el nivel de compatibilidad de la norma. Ahora bien, sobre la investigación que hemos venido llevando a cabo en las últimas 4 décadas,
pues ha sido a través del Grupo de Investigación Paz de la Universidad Nacional y que posteriormente dio en el año 2011 la posibilidad de crear una empresa privada, una empresa spin-off de base tecnológica a la cual le dimos el nombre de Kelaunos. Y en el proceso de investigación utilizamos el método inductivo, que es científicamente aceptado por la comunidad académica internacional, y es ir de lo particular a lo general y luego regresar a lo particular. Y de aquí la experiencia nos muestra, y esto quiero ser muy enfático, que todo lo que voy a presentar y lo que presentaremos en este curso, que está basado en el método científico, en ese método no existen verdades absolutas. Eso es fundamental. Lo que vamos a plantearles a ustedes son las certezas temporales y esos resultados tienen que ajustarse continuamente y por ello la investigación y sus resultados continúan. Para la hipótesis de variación espacial y temporal, básicamente nos basamos en la hipótesis de Wilson de 1920 y posteriormente en la de sus alumnos Brooks y Whipple en 1929, que en mi concepto fueron las primeras contribuciones científicas al entendimiento del fenómeno. Básicamente la hipótesis de Wilson es que las descargas eléctricas atmosféricas son generadores de carga que mantienen la diferencia de potencial entre la Tierra y la atmósfera superior, y es lo que ha llamado el circuito eléctrico global. Pero cuando él lo planteaba, decía posteriormente sus alumnos, la contribución a ese circuito eléctrico global está dominado por una superposición de efectos de lo que ellos llamaron las tres mayores zonas de convección: Suramérica tropical, el centro de África y el continente marítimo. Esto pues lo hemos venido comprobando, por ejemplo, con los resultados de una misión de la NASA en la cual hay un satélite alrededor de la Tierra que monitorea continuamente las descargas eléctricas atmosféricas y que, como puede verse en este mapa, la zona blanca o violeta pues son las de menor actividad de rayos y ya las zonas oscuras negras pues son las de mayor actividad de rayos para un periodo de 5 años, de 1995 a 1999. Si tomamos específicamente la zona de Colombia, en tierra, pues hemos hecho varias investigaciones y mediciones y tenemos que en efecto esta es la zona sobre la Tierra que más actividad de rayos presenta en el mundo, que es la zona del Catatumbo, que es toda la región donde nace el río Catatumbo en Colombia y desemboca en el lago de Maracaibo en Venezuela. Hoy sabemos que sobre la Tierra se presentan 100 rayos cada segundo, pero la mayor actividad está en esta zona intertropical. De ahí que planteáramos la hipótesis de investigación que fue presentada oficialmente en el libro El Rayo del año 2002, y es que las magnitudes de los parámetros de los rayos utilizados en aplicación de ingeniería varían espacial y temporalmente, y esto lo presenté en el año 1999 en el comité SIGRE del cual hice parte. No solamente esta hipótesis está explicada y argumentada en el libro El Rayo, sino también en el último libro publicado por la editorial de la Universidad Nacional, El Rayo en el Trópico. Veamos resultados.
Si nosotros tomamos, por ejemplo, el caso de Francia, en una latitud del orden de 45 grados norte, la mayor actividad de rayos se presenta hacia el mar Mediterráneo, en frontera con Italia, y estamos hablando de 36 rayos, 36 de nivel seláunico. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que estos son gráficas multianuales, la mayor actividad se presenta en la península de la Florida con valores del orden de 80, 90 y ya en Cuba con una campaña que hicimos ya hace algunos años y los cubanos colegas continuaron haciéndola, ya tenemos valores del orden de 120, 180. Pero si miramos el caso colombiano, pues ya tenemos zonas donde se presentan precisamente hacia el Catatumbo del orden de 200, 250. Con esto, pues, lo que queremos decir es que la actividad de rayos en el mundo no es igual y de acuerdo con las normas internacionales, la ISE o la NFPA realmente toman los datos de esas latitudes. Por ello es importante que para el caso colombiano, para el caso eh, tropical, se tomen datos ya corroborados de estos parámetros. En el caso, por ejemplo, de la densidad de rayos a tierra, tenemos que en una investigación de la NASA, liderada por un colega, Albrecht, presentó los hotspots sobre la Tierra en el año 2016 y encontró precisamente que la región del Catatumbo estaba la de mayor actividad de rayos del mundo. Sin embargo, si miramos en el caso colombiano, en municipios como Cáceres, El Tarrano, Casia, Majagual, se presentan unas altísimas densidades de rayos a tierra. No así, por ejemplo, en valores cuando miramos el caso de Francia o España comparado con Colombia. Allí difícilmente se logran valores del orden de 10 rayos por kilómetro cuadrado año, mientras que en nuestro caso superan los 100, 150. Y sobre la variación temporal, pues tenemos que para el caso de La Habana en Cuba, que fue la campaña que hicimos, se presenta la mayor actividad en los meses de julio y agosto, mientras que comparativamente para Bogotá la mayor actividad se presenta en los meses de marzo, abril y posteriormente en octubre y noviembre. Es decir, observen ustedes que hay una variación temporal entre una y otra región. Pero también podemos decir que la hora de presentación para el caso de la zona andina, como Bogotá, como Medellín, como Cali, generalmente se presenta hacia horas del mediodía y muy, muy poca en horas de la noche o en la madrugada. No así, por ejemplo, en otras zonas como Puerto Berrío en Colombia, donde la máxima actividad se presenta precisamente en horas de la noche. Y este es una variación temporal para el caso de Bogotá del nivel seláunico, en el cual, pues observen ustedes, es una variación que hace que para todo lo que es los parámetros para diseño tengan que ser tenidos en cuenta. Similar pasa con la magnitud de la corriente de retorno del rayo, donde para el caso tropical ya la hemos definido de acuerdo con los resultados de investigación en 45 kiloamperios, mientras que normas europeas o internacionales, pero nacidas en Europa, como la ISE o la NFPA de Estados Unidos, está en promedio en los 30 kiloamperios y esto pues ha sido publicado en los principales journals
para plantear nuestros resultados. La explicación científica sobre este fenómeno es que las corrientes de retorno del rayo aumentan cuando la latitud decrece y debido a que la altura de los centros de carga aumentan cuando la latitud decrece. Esto es importante para tener diseños de ingeniería para protección contra rayos más adecuados al entorno geográfico, la mitigación del riesgo de pérdidas de vidas humanas o materiales y la elaboración de normas y reglamentos apropiados, como ha sido el RETI o la norma técnica colombiana. Todo esto ha tenido incidencia en normas técnicas internacionales como la IEEE P1410, donde se hace referencia a los resultados nuestros, y lo mismo la IEC para el caso de la relación entre densidad y nivel hidráulico. Finalmente, para charlar sobre el futuro de los rayos de la investigación, creo que se dará en todo lo que es el estudio de los rayos, nube ionosfera o efecto luminoso transitorio, por TLE por sus siglas en inglés. Esto comenzó con los primeros resultados de la NASA y la Universidad de Alaska hacia finales del siglo pasado y hoy en día pues continúa. Este es un resumen de esos efectos luminosos, los cuales podemos caracterizar como los blue jets, los red sprites, los ELVES y otro tipo de fenómenos que vienen siendo estudiados principalmente cuando uno de las misiones de la NASA, el RESI, pues encontró un alto agrupamiento de rayos gamma en regiones tropicales como Colombia, y de allí nació un proyecto que es el proyecto ASIM, Atmosphere Space Interaction Monitor, en donde fuimos invitados como Universidad Nacional a ser parte de este grupo. Y se instalaron alrededor de Santa Marta una serie de cámaras y de sensores como los Lightning Mapping Array, y de allí pues se han obtenido algunos resultados, como por ejemplo el más reciente de octubre 27, que ustedes pueden ver acá en la descarga Nube Ionosfera, Estación Espacial Internacional. Estas son las características del kit de laboratorio que desarrolló la Universidad de Dinamarca, que básicamente son cámaras de video y cámaras de fotografía que tienen este aspecto. Y aquí en esta fotografía, el día 2 de abril de 2018, al cual fuimos invitados especiales para ver el lanzamiento de este kit, y que básicamente se ubicó en la punta de este cohete y que ven ustedes aquí el lanzamiento. Que emociona tanto a grandes como a chicos. Y este satélite pues viajó hacia la estación espacial
que ya se está correlacionando no solamente con nuestra red internacional y se dio un acople como el que se presenta acá después de unas horas de viaje hacia la Estación Espacial Internacional, que es la mayor obra de ingeniería, ya tiene 21 años en el espacio, está compuesta de módulos. Lo que ustedes ven allí de su característica son los paneles solares que mantienen la energía dentro de cada uno de esos módulos, módulos donde hay no solamente equipos de laboratorio, sino astronautas que son los que operan toda la estación y está, como les decía, compuesta por módulos, y uno de esos módulos es el módulo Columbus de la Agencia Aeroespacial Europea. Este es un brazo mecánico que es operado desde el módulo de la NASA y que recibe lo que ustedes vieron, el lanzamiento después de unas horas, y ese brazo mecánico lo instala
en el sitio del exterior del módulo Columbus de la Agencia Aeroespacial Internacional y es básicamente eh, una cámaras de video y cámaras de fotografía que van recogiendo información por monitoreo de las actividades de rayos nube ionosfera que se presentan alrededor de la Tierra. Este es el módulo que ustedes vieron inicialmente en Tierra. Este es la cámara de video que cuando se presenta una descarga nube ionosfera, pues a través de lentes finalmente es almacenada y luego enviada inmediatamente como información a la NASA y de la NASA enviada a universidades de España donde un alumno de la Universidad Nacional que terminó su doctorado analiza cada uno de estos de esta información para contrastarla con la medida en tierra en el caso que les mostraba. Y en Santa Marta ahora tenemos esa estación en la Universidad Industrial de Santander en Barranca Bermeja. Y aquí presenta el video cómo captura las fotografías que cuando se presenta esa descarga eléctrica atmosférica, esa descarga nube ionosfera, pues pasa a través de unos filtros que clasifican en colores y finalmente deposita la información eh, en un archivo que inmediatamente es enviado a la NASA y posteriormente para ser analizada en tierra terrestre, sino con los resultados que vienen de el futuro. Entonces es la investigación sobre descargas nube ionosfera y en mi concepto pues eh, lo vamos a desarrollar y se está desarrollando en una estación experimental que se ha montado en Barranca, Santander, en instalaciones de la Universidad Industrial de Santander. Le hemos puesto el nombre de Dabeiba en honor a la diosa o a la princesa que en la cultura hoy colombiana pues era relacionada con los rayos. Allí en esta instalaciones pues están diferentes universidades, grupos de investigación, la NASA y tenemos información de la Estación Espacial Internacional, de equipos desarrollados por nuestra investigación acá en Colombia y con otros equipos que hacen posible el desarrollo de otros proyectos que tenemos para los próximos años. Con esto pues termino este primer módulo 1.3 sobre la interpretación científica del rayo. Muchísimas gracias.